Hola, buen día, ¿cómo les va? Hoy vamos a ver en nuestra clase todo lo referido a lo que son las rentas ciertas. Vamos a ver, teniendo en cuenta en nuestro programa, algunas situaciones que vamos a poder tener y observar en la vida actual, algunos cálculos relacionados con las rentas ciertas y el uso de la calculadora para poder realizar dichos cálculos. Comencemos entonces para entrar a este tema que es bastante amplio, pero nos vamos a concentrar en algunas de esas situaciones. Primero vamos a recordar qué significa cuando nosotros hablemos de rentas ciertas. Se dice que en matemática financiera una renta cierta es cuando nos referimos a un conjunto de pagos que se efectúan en intervalos de tiempo equidistantes, es decir, que transcurre la misma cantidad de unidades de tiempo entre un pago y otro, y es necesario justamente que ese plazo vaya transcurriendo. El transcurso del tiempo es necesario. Esos pagos es lo que comúnmente nosotros conocemos con el nombre de cuotas. Las cuotas pueden ser pactadas al inicio de la operación financiera para ser abonadas al comienzo de la unidad de tiempo o para ser abonadas al final de cada unidad de tiempo. A su vez, lo que nosotros observamos y que se da en la realidad es que esas cuotas pueden ser de un valor constante o puede ser de un valor variable. Normalmente nosotros cuando adquirimos, por ejemplo, algún bien electrodoméstico, estamos pactando abonarlos en cuotas, normalmente cuotas al inicio, y normalmente en cuotas de un valor constante. También podemos pactar que esas cuotas normalmente sean, por ejemplo, mensuales, es decir, una vez que se cumple el plazo, transcurrido el tiempo, deberá abonarse el valor que normalmente suele ser un valor constante. Bien, por otro lado, vamos a tener que distinguir entre el cálculo de dos rentas ciertas. Si nosotros nos queremos concentrar en el cálculo de un valor final que se ubica al cabo de un cierto tiempo, esa renta cierta se denomina valor final o imposición. En cambio, si nosotros queremos determinar el valor de ese conjunto de pagos o de cuotas ubicadas en el momento en que se inicia la operación, decimos que estamos frente al cálculo de un valor actual. Vamos a referirnos a lo largo del día de hoy, de esta clase, a esos dos casos que podemos encontrarnos, ¿sí? Con las particularidades de cada una de ellas. En el primer caso vamos a ver cómo calcular el valor final de rentas ciertas con pagos constantes adelantados. ¿Qué quiere decir esto? Queremos saber cuánto será el valor de ese capital que se va formando al cabo de cierto periodo de tiempo, donde el valor de las cuotas son valores constantes, iguales en cada una de ellas, y se abona en forma anticipada, es decir, al inicio de la unidad de tiempo pactada en la operación. Nuestros elementos de trabajo serán la cantidad de cuotas al comienzo de cada unidad de tiempo, es decir, nuestro elemento n. Necesitamos calcular o saber de alguna forma, pactando en esa operación financiera, cuál será ese valor de la cuota constante, que va a ser periódica, que va a estar ubicada en el tiempo en forma equidistante, es decir, que transcurrirá la misma unidad de tiempo entre una cuota y la siguiente. Y lo más importante, analizaremos el caso de que esa cuota sea abonada al inicio, al comienzo de cada unidad de tiempo. Por último diremos que el valor final, BF, que la simbolizaremos de esa forma, es el capital que se forma con esas n cuotas constantes, periódicas, anticipadas, de peso C cada una, recordemos que C es el valor de la cuota constante, durante esas n unidades de tiempo a la tasa I de interés. Si nosotros observamos en forma gráfica ese valor final, BF,
estará ubicada al término del plazo de la operación. Es decir, cuando nosotros hayamos abonado las N cuotas a partir del periodo o momento 0, donde la última va a estar ubicada en el momento n-1 y el valor final se va a determinar en el momento en que termina todo el plazo, es decir, cuando concluya la unidad de tiempo n. Veamos estos contenidos con ejercicios numéricos. Para ello vamos a determinar la fórmula de cálculo del valor final. Quédense tranquilos que el desarrollo, la obtención de estas fórmulas no se pide en el programa actual de la materia, sino simplemente tendrán que recordar que el valor final es igual al producto del valor de la cuota por 1 más i, porque recuerden que nuestra cuota en este caso es anticipado, por eso lo estamos capitalizando por una unidad de tiempo, multiplicado por el cociente entre 1 más i a la n menos 1 dividido la tasa de interés. Si nuestro objetivo es conocer cuánto es el valor de la cuota, es decir, cuánto es lo que debemos abonar cada vez que lo hacemos, simplemente despejamos de esta fórmula básica el valor de la cuota. Entonces decimos que el valor de la cuota es igual a valor final por i, porque si estaba dividiendo pasa multiplicando, dividido 1 más i por la diferencia entre 1 más i a la n menos 1. Mucho cuidado en el cálculo del denominador, en el caso de que queremos calcular el valor de la cuota, primero tendremos que multiplicar en el denominador 1 más i por la diferencia, de allí los corchetes, de 1 más i a la n menos 1. ¿Lo vemos con números? Vamos a la actividad número 1, donde nos dice que nos pide calcular el capital formado al cabo de 3 años si se depositaron cuotas bimestrales anticipadas de 500 pesos. La tasa de interés aplicada fue de 0,03 bimestral. Como siempre, el primer paso será sacar los datos de nuestro ejercicio y allí podemos observar que las cuotas, en este caso, que es el elemento nuevo que estamos incorporando, teniendo en cuenta el programa ya desarrollado, tiene dos partes. Una parte que es el valor numérico, que es ese valor constante, equidistante entre sí, y una unidad de tiempo, que en este caso son bimestral y el pago es anticipado. Así como nosotros tomábamos en cuenta en las unidades anteriores que la unidad de tiempo lo daba o estaba relacionada con la unidad de tiempo de la tasa de interés, a partir del cálculo o el análisis de las rentas ciertas, la unidad de tiempo está dada por la periodicidad de pago de las cuotas. Bien, nos pide que calculemos el valor final, por lo tanto, vamos a tratar de encontrar la solución recordando la fórmula básica de cálculo de valor final. El valor de la cuota lo tenemos como dato, al igual que la tasa bimestral, que coincide en este caso con la unidad de tiempo de la cuota. Y nos faltaría verificar si el elemento n, cuál es el que corresponde aplicar. El dato que nos dieron es el plazo de la operación, que es de 3 años, esto significa que es de 36 meses. Calculando el valor de n y teniendo en cuenta que la unidad de tiempo lo está marcando la cuota, diremos que n va a ser igual a los 36 meses que trae todo el plazo de la operación, dividido 2, porque la unidad de tiempo es el bimestre, n será igual a 18. Reemplazamos entonces en nuestra fórmula de cálculo todos estos elementos, algunos ya fueron dados como información, otros lo acabamos de analizar y calcular, y determinamos que su valor final, luego de estas 18 cuotas bimestrales de 500 pesos cada uno, a una tasa de 0,03 bimestral, formarán al cabo de esos 3 años un valor final de 12.058,43 pesos.
Si nosotros tenemos en cuenta cómo ingresar la calculadora, si ustedes observan en la captura de pantalla de la misma, deberán tener la precaución de agregar tantos paréntesis como sea necesario, primero para no perder los decimales, especialmente cuando calculemos el exponente de la tasa de 1 más el valor de la tasa elevada a la 18. Y por otro lado, recuerden cómo marca la fórmula de cálculo, primero realizar el cociente para luego ir multiplicando por 1 más i y por el valor de la cuota. Si ustedes siguen la captura de pantalla de la calculadora, llegarán sin ningún problema al valor final que acabamos de calcular, ¿sí? Otra opción sería ir calculando por tramos o por partes y siempre teniendo en cuenta que primero tenemos que resolver el cociente. Resolvemos el numerador, exponente menos 1, igual, dividido la tasa, igual, y recién hacer el producto por 1 más i, y luego, por último, el valor de la cuota. Cualquiera de los dos casos, llegaremos al mismo resultado. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa si nosotros queremos determinar el valor de la cuota, como sucede en nuestro ejercicio número 2? Determine el importe de cada una de las cuotas semestrales depositadas al comienzo de cada unidad de tiempo, las que durante 2 años y medio y a la tasa de interés nominal anual de 0,22 formaron un capital de 6.895. En este caso, el valor final formado al cabo de esos 2 años y medio, nosotros lo tenemos como dato. Lo que no sabemos es cuánto vamos a abonar a lo largo de esos 2 años y medio y cada 6 meses, en forma adelantada, para poder lograr formar este valor final. Entonces, dijimos hace un momento, partiendo de la fórmula básica de cálculo de valor final, cuando tenemos cuotas espaciadas y adelantadas, vamos a despejar la fórmula de la cuota y allí tenemos que es igual al valor final multiplicado por la tasa, dividido por el producto entre 1 más i, por la diferencia entre 1 más i a la n menos 1. Bueno, nuevamente el valor final es conocido, pero no tenemos la tasa efectiva de la operación. Y tampoco conocemos en forma explícita el valor de n. Entonces, primero, antes de dar solución y aplicar esta fórmula, vamos a concentrarnos en esos dos elementos. Bien, el plazo es de 2 años y medio, lo que significa que equivale a 30 meses. La cuota es semestral, por lo tanto n es igual a los 30 meses dividido 6 meses que trae cada semestre. Recuerden que la unidad de tiempo ahora lo marca la cuota, ¿sí? N, en este caso, en esta operación, va a ser igual a 5. Por otro lado, no contamos con una tasa efectiva, pero sí tenemos el dato de una nominal anual. Así que vamos a utilizar esa tasa nominal anual para calcular la tasa efectiva, que en este caso va a ser de 0,11 semestral. Ahora sí, tenemos todos los elementos, reemplazamos en la fórmula y calculamos que el valor de la cuota, en este caso semestral y adelantada, de 997,42, será el valor que tenemos que depositar durante 2 años y medio para poder formar un capital final de 6.895. De nuevo, tener mucho cuidado al momento de ingresar estos valores en la calculadora y no cometer errores en su cálculo. Les adjunto la captura de pantalla, donde lo vamos a ir ingresando y ojo con el denominador, tendrán que ingresar tantos paréntesis como sea necesario y recuerden que en el segundo elemento de la multiplicación deberán realizar un exponente, 1 más i a la n, restarle la unidad y recién multiplicarlo por el valor de 1 más i. Siguiendo los pasos de la captura de pantalla, ustedes podrán llegar al valor de la cuota de 997,42. Bien, acabamos de realizar entonces el cálculo de los valores finales. ¿Qué pasa si queremos calcular, o nuestro objetivo es calcular el valor actual de un conjunto de pagos constantes que se abonan al final de cada unidad de tiempo?
Así, de manera similar a lo que recién acabamos de hacer, de calcular un valor final, ahora nuestro objetivo es calcular un valor actual. Nuevamente tenemos N cantidad de cuotas, pagaderos al final de cada unidad de tiempo. C sigue simbolizando ese pago periódico, constante y vencido, en este caso, igualmente espaciados, que se abonan al final de cada unidad de tiempo. Y BA va a ser el símbolo que vamos a utilizar representando el capital o valor actual de esas N cuotas constantes, periódicas, vencidas, de C pesos cada uno a la tasa I de interés. Gráficamente, ese valor actual estaría ubicado en el momento cero de la operación financiera, donde si observamos en la línea de tiempo, la primera cuota se abona una vez vencida la otra transcurrida la primera unidad de tiempo, y la última cuota se abona en el periodo de tiempo enésimo. Nuestro objetivo es saber cuánto es lo que tenemos que depositar, por ejemplo, a una caja de ahorro, para que luego podamos retirar C pesos en concepto de interés periódicamente. ¿Sí? Veamos entonces la fórmula de cálculo de este valor actual. El valor actual es igual al producto entre el valor de la cuota por un cociente, en donde el numerador tenemos 1 más i a la n menos 1, y en el denominador 1 más i a la n por la tasa de interés. Si nuestro objetivo es conocer cuánto vamos a poder retirar cada uno de los, en cada cuota, en cada uno de los periodos de tiempo, o unidades de tiempo, perdón, esto que estaba dividiendo pasa multiplicando, entonces me quedará que el valor actual es igual, multiplicado a 1 más i a la n por i, y esto que estaba multiplicando pasa dividiendo 1 más i a la n menos 1. Veamos un ejemplo con números. Calcular el capital inicial depositado en una caja de ahorro que permitió durante 12 meses retirar cuotas bimestrales vencidas de 650 pesos. La tasa de interés aplicada fue de 0,04 bimestral. Nuestro objetivo entonces es calcular un valor actual ubicado en el momento cero. Nuevamente recuerden que la unidad de tiempo lo está dando la cuota. ¿Cada cuántas unidades de tiempo vamos a abonar la cuota, en este caso vencido? En el ejercicio actual se da cada 2 meses. Entonces, para encontrar el valor actual vamos a seguir la fórmula básica de cálculo. El valor de la cuota es conocido, la tasa efectiva de la operación es de 0,04 bimestral, que coincide con el valor, la unidad de tiempo de la cuota, menos 1, y nos estaría faltando verificar o analizar el valor de n. El plazo es de 12 meses, la unidad de tiempo es bimestral, por lo tanto n igual a 6. Reemplazamos entonces nuestra fórmula de cálculo, determinamos que el valor actual al momento cero es de 3.407,39. ¿Cómo interpretamos este valor? Que se necesita depositar 3.407,39 en una caja de ahorro, y esto nos permitirá retirar cada 2 meses una cuota de 650 pesos en concepto de intereses. Por favor, tener mucho cuidado al realizar el cálculo. Ahí les adjunto la captura de pantalla. El valor de la cuota tiene que multiplicar al valor de todo el cociente. Es muy común multiplicar 650 por el valor del numerador del cociente y a todo ese resultado dividirlo por el denominador. Eso está incorrecto. Fíjense que el valor de la cuota tiene que multiplicar a todo el cociente. Agregamos tantos paréntesis como sea necesario para poder encontrar el valor actual como lo hemos realizado recién. ¿Sí? De nuevo, la otra opción es calcularlo por partes. Primero calculamos el numerador, damos Enter o Exe, abrimos paréntesis, lo dividimos por todo el valor del denominador, damos el igual, y todo el valor del cociente lo multiplicamos por 650, que es el valor de la cuota. De cualquiera de las dos formas, debemos llegar al valor actual obtenido. Por último, vamos a ver cómo calculamos
el valor de la cuota relacionado con un valor actual. Se deposita un capital de 2.856 en una caja de ahorro de una entidad financiera, el cual le permite retirar cuotas mensuales durante 6 meses y a la tasa de interés nominal anual de 0,15. ¿Cuál será el importe de cada una de las cuotas? Bueno, en este caso, nuestra incógnita es la cantidad de pesos de la cuota que son mensuales. Conocemos cuánto es el valor actual al momento cero, cuánto es el capital total, pero no sabemos cuánto vamos a poder retirar a lo largo de 6 meses. Y el banco normalmente lo que nos va a indicar es una tasa nominal anual. Entonces debemos realizar varias cositas antes de aplicar la fórmula de cálculo de la cuota. Que esta cuota, dijimos, esta fórmula, perdón, de la cuota, se deriva de la fórmula básica de cálculo de valor actual. Valor actual lo tenemos, la tasa de interés lo tenemos que calcular, igual que el valor de n que tenemos que ver a qué valor es igual. Entonces, antes de aplicar esta fórmula, veamos. Unidad de tiempo de la operación dijimos que lo determina la cuota, en este caso es mensual. El plazo es de 6 meses, por lo tanto n es igual a 6. Por otro lado, tenemos una tasa nominal anual, y si realizamos utilizando esa tasa nominal anual el cálculo de tasa efectiva, llegamos a que esa tasa mensual efectiva es de 0,0125. Ahora sí, reemplazamos simplemente la fórmula de cálculo y determinamos que el valor de la cuota, lo que se puede o que se podrá retirar a lo largo de 6 meses, depositando en el momento 0 2.856, será una cuota mensual de 497,04 pesos. Nuevamente, tener mucho cuidado en el ingreso de los valores para el cálculo de la calculadora. Debemos tener cuidado. Tenemos en el numerador de este cociente, por un lado, el producto de 3 elementos y uno de ellos es el exponente. Entonces, para evitar errores, abrimos paréntesis para el cálculo de ese exponente. Y en el denominador tenemos una diferencia, por lo tanto, abriremos paréntesis que sean necesarios para poder calcular el exponente por un lado, restarle la unidad y toda esa diferencia ser el denominador de nuestro cociente. Bien, con esto estaríamos terminando la clase de hoy. Tenemos ejercicios para poder seguir repasando estos conceptos que estamos aprendiendo y en clases futuras estaremos profundizando la utilización o la aplicación de estos conceptos. Bueno, nos estamos viendo o encontrando en otras clases. Chau, chau, chicos. Buenos días a todos y nos encontramos en la próxima. Hasta luego.